Bueno, estamos de regreso aquí en A Toda Marcha, Megavisión Canal 2, clave 95.9 FM. A la gente de Latino, señores, la gente de Latino cada vez me reporta más sintonía. Le encantó tu participación ayer, le encantó la participación del señor Gerson. Don Marino tiene una fanaticada grande allá. Sí. Y dice que usted tiene que estar más días aquí, solo que me han escrito a mí. En la playa, sobre todo. Entonces, en la playa. Muchísimas gracias. A la gente de Latino, gracias por el apoyo. Y nada, seguimos trabajando para todas las personas que sintonizan este programa. Allá nos vemos de 9 a 11 de la noche. No. Don Marino se ingresa al panel como todos los miércoles. Cuénteme, don Marino, antes de yo anunciar al invitado que tenemos aquí. No, saludando a todo el pueblo dominicano a través de esta plataforma, ¿verdad? A Toda Marcha. Y que vendrán días mejores, ¿verdad? Porque en este momento estamos padeciendo ahora, ¿verdad? De una amenaza real, ¿verdad? Con estos aumentos y desproporcionados, ¿verdad? Y con estas malas decisiones que se toman también en términos económicos, acorde con la crisis. Bueno, pues nada, adiós que el teléfono en silencio. Adiós que nos ampare. Mira, ya ustedes ven aquí. Sí. Este es de lo que viene a chichear. tratar de enfriar. Porque como los ratones que muerden y soplan para que no te duela. Oh, bueno. En silencio. Mira, el jueves pasado tuvimos aquí al señor Alonso, Alejandro Alonso, hablándonos de un tema que llamó mucho la atención, y sobre todo a personalidades que tienen que ver en el mundo o que están metidos en la política como tal, grandes cabezas que se pusieron en contacto conmigo. Le pareció interesante su información, señor Alonso. Y es los efectos de los xenobióticos al medio ambiente y a la salud humana. Esto es una serie de programas que vamos a llevar en base a esto, porque el señor Alonso aquí tiene una investigación de más de 30 años, donde en esos 30 años ningún gobierno de la República Dominicana se ha interesado por llevar el proyecto que él tiene para que los alimentos, el medio ambiente y todo lo que tenga que ver no se contaminen ni nos envenenen con los fertilizantes que se están usando en la actualidad y toda la serie de químicos que se le está tirando tanto a la tierra, al agua y a las plantas como tal, que son todos los frutos donde nosotros nos comemos. Don Alonso. Don Alejandro, fíjese, hay un adagio: tanto va el agua al cántaro hasta que lo desborda. Usted ha venido muchos años planteando un proyecto que tiene que ver con sostenibilidad y calidad de nuestra naturaleza. No le han hecho caso. Mire lo que estamos viviendo hoy. Le doy la palabra después de esta introducción y la que ha hecho Omar, porque efectivamente, digamos, si se hubiese arrancado hace 2 años, según veo, hoy tendríamos soluciones para lo que viene hacia adelante. Bien, muy buenas tardes, distinguidos de esta radiotelevisora, este elenco que muy bien dirige todo este programa, y a los televidentes que le dan seguimiento a este prestigioso programa. Nosotros, Alejandro Alonso, somos técnicos del sector agropecuario en el Ministerio de Agricultura, en el Departamento de Extensión y Capacitación del Ministerio de Agricultura. Tenemos en el sector agropecuario, tenemos 42 años y 8 meses en actividad agropecuaria. Y exclusivamente en el Ministerio de Agricultura tenemos más de 31 años desempeñando función en el campo de la capacitación y extensión. ¿Usted está vigente en ese cargo en la actualidad? Correcto, estamos actualmente en ese cargo. Nosotros hemos presentado en todos estos últimos 5 gobiernos planes para la capacitación, la buena orientación, la asistencia en campo para que se usen los recursos naturales en el campo de República Dominicana a los fines de minimizar y eliminar el uso de los agrotóxicos, de la petroquímica, que son los contaminantes de los suelos, de las aguas y del medio ambiente. Consecuentemente, la contaminación con esos agroquímicos lamentablemente contaminan las plantas. Nosotros en las diferentes exposiciones que vamos a ir presentando a través de este prestigioso programa, vamos a demostrarle de manera técnico-científico cómo se contaminan las plantas, cómo contaminamos el pollo, la vaca, el chivo, el cerdo
en nuestros campos con este uso de la petroquímica. Los y suelos, los suelos. Y los suelos también, lógico. Entonces, con esa contaminación, nosotros a través de la cadena trófica alimentaria llevamos esos productos a nuestro organismo. Consecuentemente, son productos bioacumulables, llamados xenobióticos bioacumulables, entre ellos metales pesados, que son los peores, porque la gente, cuando hablamos de contaminación, la gente malinterpreta o entiende que contaminación es una shigella, un colibacillus, una bacteria o un hongo o un virus. Un ácaro. Un ácaro o un parásito. Está bien, eso es parte de la contaminación, pero la contaminación peor son la de los metales pesados y de los productos sintéticos, que son los que ocasionan las enfermedades degenerativas crónicas en nuestra población. Vamos a aprovechar las... Sí. Discúlpeme, desde que una semilla se siembra en la tierra, Sí. ya está recibiendo una carga de químicos. Yo tuve la experiencia en finca. Inclusive las matas ya hasta se preñan con fertilizantes químicos para aumentar la producción. Se fumiga con químicos. O sea, inmediatamente se corta el fruto. Hay que introducirle químicos. No, lo que pasa es lo siguiente, que lamentablemente la petroquímica, desde que los Rockefeller, los JP Morgan y demás empresarios, desde hace ya de 1946 para acá, hicieron uso de toda esa, de la ingeniería química a nivel de laboratorios, pues comenzaron a hacer uso de todos esos productos para llevarlo al campo agropecuario, también a la medicina, al uso de todos esos derivados de la petroquímica, al uso de los desinfectantes y productos de limpieza a nivel del hogar, pero también a nivel de los cosméticos y los perfumes. Entonces, es una inmensidad que por año se están produciendo entre 25.000 y 26.000 productos contaminados. Por ejemplo, Estados Unidos en este momento, por año, está utilizando solamente en antibióticos 30 millones de libras por año de antibióticos para los animales en granja. Y para los humanos, 7 millones de libras por año de antibióticos, solamente antibióticos, sin hablarte de los plaguicidas, los insecticidas, de los fertilizantes, de la urea, de los sulfatos de amonio, ni nada de eso. Entonces nosotros estamos llevándonos de ese mal ejemplo. Que esos fertilizantes que se usan muchos son fabricados por farmacéuticas grandes. Es que son los laboratorios, pero ninguno. Nosotros en la próxima entrega le vamos a traer un video donde personalidades de la vida científica cómo detallan los orígenes de todos estos petroquímicos, dónde surgieron, quiénes lo implementaron y para qué y con qué finalidad. Y el pensum de un médico veterinario, el pensum de un médico humano, el pensum de un zootecnista, el pensum de un agrónomo está estructurado en base a su criterio, no por científico, no, es respondiendo a un interés puramente empresarial, comercial, no para beneficiar la salud ni la vida del individuo. Nosotros en las imágenes que vamos a presentar, que vamos a aprovechar, vamos a arrancar con las imágenes para ir explicando paso por paso. Hoy tenemos ahí bien claro los efectos de los xenobióticos al medio ambiente y a la salud humana. Ya saben mi nombre, Alejandro Alonso, y con todo este elenco que agradecemos infinitamente su bonomía y su gentileza. Y es vital para nosotros la importancia de la agropecuaria ecológica orgánica, que es lo que debemos implementar en República Dominicana. Desde hace muchos años hemos estado presentando esta propuesta a las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura. ¿Cuál ha sido la respuesta en cada vez que ustedes presentan esta propuesta para
para que el gobierno tome carta en el asunto y podamos sí, tener alimentos. ¿Y se han podido presentarlo efectivamente ante las máximas autoridades? Lógico, nosotros hemos tenido inclusive los cursos que hemos podido llevar a cabo desde hace más de 30 años en estas actividades y ha sido una respuesta pírrica, por no decir nula. En estos momentos es nula. Nosotros no tenemos ningún tipo de aporte ni apoyo de ninguna índole. Es más, si me dicen, Alejandro, no venga por aquí, que es lo mejor que tú haces, feliz de la vida, porque lamentablemente no le importa, desgraciadamente tengo que decirlo así, no le importa la suerte de nuestro pueblo y de los humildes, porque siempre he dicho que con este problema de la petroquímica utilizándose en la actividad productiva, ustedes van a ver las imágenes más adelante. Bueno, ¿cuáles son los resultados con el uso de esa petroquímica en el campo agropecuario dominicano? he estado tranquilo de este lado escuchándole la propuesta suya, es muy interesante, ¿verdad? Y el trabajo también, hay un desprendimiento incluso, ¿verdad? Y digo un desprendimiento porque hay mucha gente que no escucha ese tipo de cosas porque le saca provecho. Fíjense ahora lo que están pensando es si va a subir o va a bajar los fertilizantes para traerlo de fuera, cuando aquí incluso hay empresas que han dado muy buena demostración y se han producido algunos cambios. Desde hace muchos años hemos estado preocupados por la contaminación que producen los fertilizantes, ¿verdad? Y los pesticidas en la siembra, ¿verdad? Los productos agrícolas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Constanza, donde tenemos un valle entre montañas, donde toda esa contaminación, ¿verdad? Se acumula, ha bajado, Bueno, tenemos que decir que ha bajado un poco. Pero usted nos está dando una muy mala noticia. Porque yo, como no pertenezco al sector, ¿verdad? Yo como comunicador he estado mucho sumergido, ¿verdad? En lo que es la información, la problemática del asunto. He visto cómo han degradado a los agrónomos y todo el que converge en esa zona no tiene importancia porque han destruido la producción nacional incluso. Pero bueno, se logró algo aquella vez. Cuando más se concentró por el daño que estaba haciendo no solamente ya a los consumidores, sino al mismo pueblo de Constanza y Jarabacoa, ¿verdad? Porque ellos tenían que estaban absorbiendo de manera directa todo eso en el aire constantemente. Y se había logrado algo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo lo puedo decir lo siguiente. Nosotros, en vista de que no hemos tenido ningún tipo de apoyo para fines de capacitar y preparar no solamente al consumidor, sino al productor en sí y a los técnicos de campo, lamentablemente, como se abandona, no se le da seguimiento, y a esto, lamentable decirlo, no se ha continuado dándole preparación, haciendo uso de los recursos naturales en Constanza, en Jarabacoa, en San José de Ocoa, sí, a nivel de campo, de la actividad productiva intensa, porque eso es una actividad intensa. Sí. En el caso de las hortícolas, que son productos que son de ciclo corto, pero en una zona que hay mucha actividad en términos productivos. ¿Qué gobierno le ha dado más importancia a ese trabajo? Para usted tiene 30 años ya. 42 años. 42 años dentro del sector. 31 años en esta actividad agroecológico. 31 en esto de actividad agroecológica. Ninguno de estos gobiernos le ha preocupado. En el gobierno de Balaguer hubo el gobierno de Balaguer se preocupó. El que más se preocupó aquí fue Trujillo, después Balaguer, Juan Bosch y Antonio Guzmán. Pero después, con Hipólito Mejía, denle su crédito. Ay, Dios. Digo, no es el gobierno de Hipólito. Bueno, no estamos hablando. Estamos hablando de Hipólito como secretario de Agricultura, que fue Hipólito en el gobierno de Antonio Guzmán. Siga. Adelante. Lo están enchinchando aquí. Siga. Sí. Yo me alegra estar con ustedes, y especialmente con usted, porque siempre en el programa de la Z, de madrugada, yo le escuchaba.
y había un espacio que usted imitaba mucho a Fello Suberví. Además. Sí. Fello Muchísimas gracias. No, y a mí me agradaba y lo compartíamos, inclusive cuando nosotros estábamos haciendo cursos que nos teníamos que levantar de madrugada a las 4:30 de la mañana, la Z. Sí. Entonces escuchábamos esa voz imitando a Fello Suberví. Somos Gracias, con su sí, familia bueno, y con ellos siempre hemos tenido muy buenas relaciones. Sí. Y fue de la poca persona que nos apoyó para este tipo de actividad, Fello Suberví. Bien, hablábamos de la producción de alimentos nutracéuticos. Qué bueno que la población tenga dominio y conocimiento de lo que son alimentos nutracéuticos, que son libres de contaminantes xenobióticos y son funcionales y son los que nos dan calidad de vida, salud y bienestar. Entonces, República Dominicana está en condiciones de poder llevar a cabo esa actividad. El padre de la medicina siempre es un eslogan que nosotros lo presentamos. Siempre el médico jura que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Somos lo que comemos, digerimos y asimilamos. Hipócrates. Y eso juran los médicos, pero eso no se cumple, eso no se lleva a cabo realmente. Salvando el tiempo y la distancia. ¿Sabe por qué no se cumple? Porque son hipócritas. Ah, bueno, cambiaron de Hipócrates a hipócritas. Sí. Bien. Cambió la hipocracia. Sí. Y salvando el tiempo y la distancia, nosotros a esa expresión, que es un emblema, le hemos añadido, y la Madre Tierra nos lo brinda todo. Revitalicémosla y preservémosla. Y eso es lo que necesitamos hacer en República Dominicana. Bien, ahí tenemos otra imagen que vamos a agradecer que nos lo vayan Vaya hablando. avanzando, Sí. para poder aprovechar el tiempo. Esa imagen que ustedes observan, a los amables televidentes, nos presenta lo que es la tierra, por un lado, el interactuando con el agua de la tierra, el clima, y en el centro está la biosfera, que es la estructuración de la biosfera, donde estamos nosotros, los animales, las plantas, los microorganismos, todo lo que es vida. Entonces, si contaminamos la tierra, se contamina el agua, se contamina el clima, se contamina todo. Vamos a la próxima imagen, por favor. La próxima. Ahí tenemos el uso de lo que nosotros estamos acostumbrados a observar, los hidrocarburos y derivados, herbicidas, plaguicidas, antibióticos en animales, metales pesados, que están todo envueltos en esa petroquímica, productos químicos, cultivos transgénicos, alimentos irradiados, ceniza volante tóxica, etcétera, etcétera. Todo esto converge hoy en día en República Dominicana y con ello contribuimos al daño de la biosfera, a la contaminación de la biosfera, y eso tiene sus efectos negativos. La próxima imagen, por favor. ¿No? En el caso de ellos. Bien, República Dominicana contamos con 1.991 productos de esta estructura que vamos a presentar, de insumos agropecuarios. Un 89.20% de xenobióticos contaminantes, que son herbicidas, plaguicidas, disruptores endocrinos, PCB, furano, dioxina, todo eso lo tenemos dentro de lo que son los contaminantes más perjudiciales para el suelo, para las aguas, para el medio ambiente, para nosotros, para las plantas y los animales. Pero desgraciadamente los perjudicados somos los que utilizamos esos productos, en el caso del humano, que somos los que padecemos una serie de enfermedades degenerativas como consecuencia de la contaminación de estos productos. Detergente en uso del hogar, ahí tenemos 3.42%. Insumos agropecuarios orgánicos, que son los mejores, ahí apenas tenemos 2.46%. De la estructuración, por ejemplo, es posible que ahora hay algunas empresas que están introduciendo productos orgánicos en este país, y podemos hablar de que cerca de un 3% de insumos orgánicos para la producción agropecuaria es lo que se está utilizando en el país. Y por último, antibióticos y uso agropecuario en general ya
son productos que afectan tanto a la población animal como al humano. Pero en el caso agropecuario, un 1.5% es lo que se está utilizando en República Dominicana. Nosotros, comparado con Estados Unidos, que está utilizando en el campo agropecuario 30 millones de libras por año, es mucha la distancia. Claro. Pero ese es el mal ejemplo, porque eso, en las exposiciones posteriores que vamos a ir presentando, le voy a demostrar técnicamente y científicamente el daño que hacen los antibióticos desde la boca hasta el ano en un humano. Porque acaba con toda la biodiversidad ecológica y sobre todo los microorganismos que tenemos en la boca, que tenemos de 9 a 11 millones de microorganismos, lo que ayuda a la digestión y la buena asimilación de los alimentos que ingerimos a diario, carne, harina, fruta, granos, todo. Cuando lo ingerimos, si no tenemos los microorganismos adecuados en la boca, no podemos asimilarlo. Eso lo impide. Y los antibióticos son los elementos primeros que impiden que esos microorganismos hagan su función. Don Alejandro, pero entonces lo que estamos diciendo es que con lo que llevamos a la agroindustria y a la agroindustria y a los campos, nos retorna a la mesa. Sí, nos retorna a la mesa altamente contaminado. Y eso tiene sus efectos perjudiciales a la salud del individuo. Claro, pero me refiero, todos esos químicos que llevamos al campo, cuando vienen los alimentos, vienen cargados, contaminados con esa dureza magnésica, cálcica, todo lo que usted ha dicho, vuelve a nuestra mesa. Claro. Y no obstante ser alimentos hervidos, alimentos... Es que los metales pesados no se biodegradan, ni con el calor, ni con ningún producto químico o biológico. No se degradan. Los metales pesados son metales pesados. La solución nace de evitarlo en el campo. Claro. En la casa no hay mecanismo para quitarlo. Claro. La gente tiene conocimiento del peligro que representa, pero no puede escapar, está en una encerrona. O sea, el alimento que tiene es ese. Bueno, el repollo, la cosa, la legumbre, eso es lo que puede usar. ¿Qué hace la gente para escapar? Busca cloro, comienza a lavarlo con diferentes... Peor todavía. Exacto, es lo que yo... Peor. Precisamente, dígame, esos recursos que la gente usa para evitar la contaminación, para evitar la enfermedad, dígale usted, con la capacidad y el conocimiento que tiene, ¿qué representa esto en términos de salud? Si lo que busca la gente se logra, ¿en qué proporción es negativo? No, indudablemente que cuando nosotros llevamos alimento a la casa para procesarlo, la metodología que se utiliza, por ejemplo, usted acaba de señalar algo. Sí. Por ejemplo, entre los elementos que usted señala, el cloro, la mala costumbre del repollo, la lechuga, las hortalizas. Sí. Se utiliza agua con cloro para limpiarla. Es un error garrafal. Porque el cloro es justamente en los productos que voy a señalar más adelante, sí, hoy mismo, sí, hay una serie de componentes que su estructura molecular está compuesta por cloro. Esos son los peores, son los cancerígenos. Por ejemplo, una mujer que tiene su proceso menstrual y utiliza cloro, toda mujer que ha utilizado en el proceso menstrual el cloro, inmediatamente observa cómo eso afecta de una manera muy, muy perjudicial ese proceso menstrual, porque el cloro es una molécula que afecta todo el sistema endocrino del individuo, y en el caso de la mujer, que es muy susceptible, pues le perjudica seriamente el cloro. El cloro no debe usarse. Usan jabón también. No. Lo ideal en el caso de la casa, del hogar, para la limpieza del baño, de la cocina, de los utensilios y todo, vinagre blanco y bicarbonato. Ya. Con esas dos cosas, usted hace una limpieza extraordinaria en el hogar. Excelente. Yo quiero hacer una pregunta, señor Alonso. No, y usted puede hacerme 1000 preguntas y vamos a tener material para responderle. Los químicos que se usan en las fincas
para prevenir y para eliminar los ácaros en los frutos. Estos químicos que se usan frecuentemente para fumigar, que son altamente tóxicos, que si uno se toma una pequeñita cantidad, fallece. O sea, es un veneno y eso te desbarata. Entonces, eso la fruta lo absorbe de alguna manera y lo devuelve a uno, claro que al sí. organismo. Claro que sí, indudablemente. Todos los productos que se utilizan se preparan con una formulación que ustedes, tanto a ustedes como los amables televidentes de este programa, van a ver el tamaño de la partícula. Hay partículas que son miligramos, hay gramos, miligramos, hectogramos, microgramos, nanogramos, pentogramos. Un perfume, por ejemplo, un spray, usted lo ve cuando sale el spray, ¿verdad? Pero al poco momento ese spray, que si es un perfume, usted siente el olor. ¿Por qué? Porque viene en picogramos. Son tan pequeñas las partículas que el aire lo disemina. La dispersa. Y se dispersa en el aire, porque la partícula que con la vista usted no lo puede observar. Ahora un microscopio electrónico sí lo puede observar, pero uno a simple vista no lo puede observar. Como es tan pequeña la partícula, te cae en el cuerpo y por los poros usted lo absorbe y se intoxica o lo inhala y se intoxica. Entonces, de ese mismo tamaño de un nanogramo o un picogramo, o un microgramo, de ese tamaño se fabrican los petroquímicos y agrotóxicos que se utilizan en el campo. ¿Para qué? Para que cuando se lo aplique a la planta, por los estomas, que son como unos poros, para que la gente me entienda, como si fueran unos poros que están en las hojas y en las ramas tiernas de las plantas, hay unos estomas, ese es el nombre, de esos pequeños poritos. Y por ese tamaño, como es tan pequeña la partícula, penetran y la planta lo absorben. Entonces la planta, cuando lo llevan, hay una serie de mecanismos que la planta, en la célula vegetal, hay una serie de organelos, entre ellos la vacuola, que la vamos a ver en imágenes posteriores, cómo penetra ese producto y cómo la planta tiene el mecanismo de atraerlo, incorporarlo y neutralizarlo. Nosotros, esa ventaja que tiene la célula vegetal, el organismo humano en su célula orgánica no lo tiene. Somos muy vulnerables precisamente en esa penetración que se acumula en la grasa de la célula animal y entre los lisosomas y estructura de la célula animal. Y cuando eso llega, en el caso de los metales pesados o de productos químicos, llega al núcleo y al nucleolo, eso altera toda la concepción genética de la célula y degenera, por efecto de los radicales libres que produce, son radicales libres, es una agresión que se produce dentro de la célula, que cambia la estructura genética de la célula, y de ahí entonces se deriva todo lo que es cáncer, todo lo que son las enfermedades degenerativas, como consecuencia de la alteración en la estructura genética de esa célula, del humano, del animal, y consecuentemente vemos las enfermedades. ¿Cuándo vemos las enfermedades? Cuando ya es imposible que esa célula se pueda regenerar, se pueda recuperar, y esa célula se multiplica de manera incontrolable y termina un tumor, un cáncer ya imposible, y lamentablemente el productor y el técnico de campo que hace uso de la urea, que hace uso del triple 15, que hace uso del sulfato de amonio, que hace uso de una serie de productos agrotóxicos, desconoce los efectos de eso en el suelo, en el agua, y luego
En el humano. en el humano, en el cuerpo humano y en los animales. Don Alejandro, la implementación de esto en otros países o en otros países, en algún lugar que usted tenga experiencia, ¿se ha implementado estas prácticas para controlar el uso de este tipo de...? Claro, mire, hay un ejemplo muy palpable y ustedes lo pueden, los amables televidentes y ustedes pueden investigarlo y pueden ahora en estos momentos entrar en Google y buscar los invernaderos de Almería en España, que es uno de los puntos donde geográficamente los satélites ubican dos cosas de inmediato, que es el área de los invernaderos en Almería, en España, y la muralla china. Son de las dos cosas que los satélites la ubican inmediato por la dimensión que hay. Pues yo quiero que ustedes sepan que en España, en Almería, cuando se utilizaban todos estos agrotóxicos, las mujeres embarazadas en Europa y sobre todo en España no practican ningún tipo de actividad en el campo. Una mujer embarazada es una bola de cristal y se mantienen siempre con mucho cuidado. ¿Pero qué pasó? Las mujeres que consumían los alimentos, llámese el tomate, llámese el frijol, llámese el pepino, el pomelo, todo lo que se producía bajo los invernaderos con los agrotóxicos, resultó que las mujeres paridas, dándole el seno a los niños, en la leche del seno producido por las mujeres paridas, salían todos los agrotóxicos y se lo estaban dando en el seno, en la leche al bebé. Demostrado eso técnicamente y científicamente. Y eso creó un revuelo en toda la población española porque los niños ya estaban padeciendo de las enfermedades degenerativas de una gente muy madura, muy adulta. Entonces, déjeme preguntarle ahí, porque hay una leyenda popular de una condición genética que se le atribuyen a los químicos en los productos, en los alimentos, que es el hermafrodita. Confírmeme si tiene eso algo que ver. Mira, cuando se utilizan los disruptores endocrinos, que vamos a agradecer que nos pongan las imágenes que tenemos disponibles, ahí vamos a hablar sobre ese tema. Si no, no va a poder mostrar lo que te vino a mostrar. Sigue adelante y ahí en el camino sí. te dice, Gerson, esto es lo que tú... Sí, no, él lo tiene ya en la imagen ahí, por favor. Sí. Ahí yo lo voy a contestar. Mire, exactamente esa eso, disruptores endocrinos. Exacto. Esos son los que ocasionan ese tipo de problemas, que alteran genéticamente la homeostasis normal del individuo. Ahí lo dice claro. En el caso de la homeostasis, dice, disruptores endocrinos actúan en los estadios tempranos de la vida, produciendo lesiones irreversibles del día 9 del embarazo de la mujer al día 60. Estéril, homosexuales o lesbianas. Por eso que Gerson es así. Bueno, yo no conozco en esos temas. Bueno, no me merece. Bien. Demasiado. Seguimos con esa la segunda. Todo Gerson lleva un Michael García. Bien, por Gerson. Entonces, el segundo punto. No existe un umbral preciso para el desarrollo del efecto tóxico, pero además su acción puede ser sinérgica, antagónica o adictiva. Señores, yo quiero decirle algo. En mi infancia, en nuestro pueblo, yo conocí 2 homosexuales. En mi pueblo hoy, usted... 2 heterosexuales, ¿conoce usted? Usted hoy, en mi pueblo, pues no voy a hablar de otra parte, donde yo conozco. ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo? Nagua. Usted encuentra cientos de homosexuales y la mujer, que es mucho más discreta, hay lesbianas en una cantidad no tan enorme como en el caso del varón. Cuando esto hace efecto, los disruptores endocrinos, cuando la mujer tiene 9 a 12 días de embarazo, hasta el día 60 y algo de embarazo, es donde esos disruptores endocrinos que usted acaba de señalar, hace su efecto, donde las gónadas
que son donde se producen la testosterona, los andrógenos, las hormonas, se ven compelidas y son afectadas y se impide el desarrollo. ¿Cuándo se manifiesta esa dolencia o esa posición de lesbiana o estéril o homosexual? Cuando ya es adolescente, el niño o la niña es adolescente. Ahí es que usted se da cuenta del problema. Pero mientras se consume esto o usted utiliza esos disruptores endocrinos en el hogar, como voy a agradecer que le ponga la imagen para que observen los nombres de esos productos que tenemos disponibles en nuestro mercado Hoy en día en República Para Dominicana. combatir. Ahí tenemos disruptores endocrinos. Tenemos otro listado anterior a ese, por favor, que son los senoestrógenos. No, anterior a ese, anterior. Exactamente, gracias. Ahí tenemos senoestrógenos y senoandrógenos. Ahí tenemos un listado de 40 y pico, creo que son 41. Y hay otro, 80 y pico de disruptores endocrinos en el campo agropecuario, sin hablar de los productos que se utilizan en el hogar. Entonces, cuando las personas consumen esos productos contaminados con disruptores endocrinos, en este caso una mujer embarazada, ella lo más lejos que tiene es que su hijo, sea hembra o varón, va a ser o estéril o lesbiana si es hembra o un homosexual si es varón. Entonces, quienes más expuestos están a eso son los que viven o nacen en las zonas agrícolas. Exacto. Y Sí. precisamente No sabía ahí el- iba, que el hermafrodismo, sobre todo, está más concentrado en Nace, se zonas. produce. En zona agrícola, Sí. lógico. Sí. Más adelante vamos a presentar también lo que son los estudios que se hicieron en el 2007 al 2018 por unos científicos franceses, donde demostraron todo esto que estamos planteando. Pero no es que Alejandro lo diga, es que ya hay demasiado estudio y demasiado investigaciones demostradas científicamente del daño que ocasionan todos estos agrotóxicos en la población humana por la alta contaminación. Entonces, ¿Sabes que nosotros hemos sufrido mucho con la contaminación? La contaminación o las enfermedades de artículos, de productos, ¿verdad? Donde hemos tenido tantos problemas como en el caso, por ejemplo, del cerdo, con la fiebre porcina, los cítricos, entre otros. Incluso aquí iba a haber un exterminio prácticamente de los cítricos, porque el mismo Ministerio de Agricultura quería prohibir la siembra de cítricos en el país. En un momento dado, de que la gente iba a buscar la semilla y no se la daban porque estaba prohibido sembrar cítricos. ¿Tiene algo que ver eso? ¿Por qué debe haber una enfermedad intrínseca como la del cítrico, que era que se trancaba su sistema de circulación y no podía crecer y contaminaba otras plantas? ustedes conocen. Perdón, estamos hablando históricamente que cuántos años hacia atrás. Cuando No estamos hablando de los cítricos, de ¿cuánto? 10 años, 15 años. Reciente, Sí. de época moderna. Lo que pasa es lo siguiente, igual que nosotros, las plantas y los animales, tenemos sistema inmunológico. Las plantas tienen un sistema inmunológico de defenderse de las inclemencias del tiempo, de parásitos, de virus, igual que nosotros, igual que los animales. Cuando utilizamos toda esta petroquímica, nosotros debilitamos el sistema de defensa inmunológico del humano, del animal y de las plantas. Ejemplo, todo el que sembró chinola, aquí hubo una fiebre de siembra de chinola, y todo el que sembró chinola utilizando el sistema de los petroquímicos, de los agrotóxicos en la chinola, no pasó de 19 o 20 meses de producción. A los 20 meses ya usted pasaba por las plantaciones de chinola y ya estaba desaparecido. Sin embargo, la chinola que no se le aplicó agrotóxico, que se le cayó alguna semilla a orilla del camino o en un riachuelo o en la orilla, esa mata 7 años, 8 años produciendo chinola. Sin embargo, los que tenían mucho
toda la tecnología de los Pesticidas. agrotóxicos se desaparecieron Sí, pero todos. eso lo vemos aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad tú te comes un aguacate, tiras una semilla y ahí nace una mata de aguacate que todos los años pare su aguacate. Y sin embargo, en el campo eso se forza. Claro, y también lo vemos mucho en el cotidiano vivir, que decimos que la gente de antes vivía más que la de ahora. Porque Lógico. tenemos un tiempo de vida mucho más corto. La longevidad. Exactamente. Eso Pero comienza. no es cierto, perdón, pero eso no es cierto, ¿no? O sea, está Sí, no. demostrado, o sea, la longevidad se ha incrementado tanto que, por ejemplo, el club de centenarios que tenía alrededor de 1.000 miembros hace 75 años, hoy se está hablando de 1.7 Sí. millones Sí. de centenarios. Sí. Ya son una organización, digamos, tremenda. La expectativa de vida de la República Dominicana en los últimos 40 años se ha incrementado Sí, mucho. hasta 72.8 para los varones Sí. años Sí. y hasta 74.2 para las mujeres. A las mujeres. Y ahí están metidos los que se pierden por accidentes de tránsito y todo eso. Pero si tú sacas de 50 en adelante, que es cuando tú dejas de calibrar y yo no sé qué, y te tiraste del agua y Ajá, está se inventando, lo si o sea, sube tu expectativa, sube bastante. O sea, incluso la Organización Mundial de la Salud, a lo que es el adulto, lo llevó a 65, ¿fue que lo subió? 67. 67 años. La longevidad se está llevando bastante y eso es uno de los grandes problemas. Claro, todo esto está asociado, según estudios médicos, está asociado a que la medicina tiene un desarrollo descomunal, a que, digamos, la información le llega a las personas, entonces pueden trabajar en cuanto a lo que es su salud, en otras cosas, ¿no? En esto que está diciendo Alejandro, a mí me llama mucho la atención algo, que es que tú estás hablando de la contaminación del suelo. Olvidémonos de lo que crece, de lo que siembras, todo. Es que el suelo, al estar contaminado, el proceso de descontaminación del suelo, el proceso de restauración de un suelo que sea fértil y que sea sano, saludable, para, digamos, la siembra y posterior cosecha, yo me imagino que eso no será un proceso inmediato, yo me imagino que eso es un proceso de largo plazo, ¿no? Bien. Su nombre es Alexi Vargas. Distinguido amigo que hoy he tenido el gusto de conocerle y vamos a partir de hoy estrechar más los intercambios. Yo tengo unas imágenes que las 1885, 1800 y algo. Tengo unas imágenes ahí para demostrarle a usted que hoy en día esa famosa expectativa de vida que se tira en el aire, eso es mentira. Claro, eso es mentira. Los Yanomami de la población de Venezuela tienen más de esos años porque no comen ningún tipo de producto contaminado. Los UNSA y los UNSA tienen 130 años de vida. Una mujer pare de los UNSA hoy en día a los 65 años. Pare. ¿Qué dominicana pare a los 65 años aquí? Preña y pare. Entonces no hay... Significa que está segmentado entonces. Eso es mentira, eso es una publicidad para decirle a la gente que la medicina que hoy se usa con los petroquímicos le está dando verdaderamente calidad de vida. Lo que pasa es que si usted no tiene cómo contrarrestar los efectos de los tóxicos, de parásitos, lógicamente que si usted tiene un virus como el COVID y no tiene con qué frenarlo, usted va a morir joven. Puede morir joven. O tiene un parásito que no puede morir joven. Pero si hacemos real y efectivamente la investigación de lo que se lleva a cabo con una vida sana, con productos inocuos, con alimentación nutracéutica, esa expectativa de vida, pero a muchos años, calidad de vida, bienestar, todo eso se suma. Entonces, esa publicidad que se le está queriendo llevar a la población, eso es mentira. La realidad es que lamentablemente el que no investiga, el que no estudia, no escudriña,
no se da cuenta qué es lo que está sucediendo con un negocio, porque eso es un negocio, señores. En el fondo, el tener unos laboratorios produciendo una serie de agrotóxicos, en el fondo se anda buscando recursos económicos que están enmarcados, respondiendo a empresas bancarias, empresas de lucro, y no importa que sea con la salud, con la alimentación. Y esa es la realidad. Y respecto al suelo, es un negocio billonario. Claro. Y respecto al suelo, si es un proceso lento, No, no es lento. La recuperación. Cuando usted, no, la recuperación puede ser, todo depende. Lo primero que uno debe hacer como técnico de campo es hacerle un análisis del suelo, como a usted que lo llevan a una clínica y le dicen, dame una analítica de la sangre, de la materia fecal, de la orina, del cabello. Por ejemplo, yo le puedo recomendar, por ejemplo, a cualquiera de nosotros, menos a Marino, la mineralografía del pelo, para saber cuáles minerales o metales tenemos en el pelo. El pelo conserva todo lo que es su alimentación. El mío es el carbohidrato, es lo que yo... Posiblemente. Entonces, ya ahí, con esos análisis o de las uñas o del pelo, uno determina cuáles metales pesados y cuáles tóxicos usted tiene, porque esa proteína conserva mucho, esos productos agrotóxicos se conservan. Y ahí uno determina cuál es la contaminación que usted puede Hay una hacer. idea, Sí. hay una idea que no quiero que se me pase, y usted ahora mismo acaba, entre todas las cosas positivas que usted ha dado aquí para la gente y el conocimiento, le felicito realmente y me siento orgulloso de compartir este escenario con usted. Eso es recíproco, Marino. Y óyeme, significa que esta gente, por ejemplo, que siembra en su patio, que probablemente sean los longevos que hoy en día tenemos, por eso hablo de la segmentación de ese público, que no es el que compra de donde viene la cantidad masiva, ¿verdad? Sino que tiene tiene 10 tareas de tierra. Exacto. Y él siembra así de manera rústica, ordinaria. Sí. Él va y siembra plátano, y que ahí, de ahí es que cuando él va al campo, trae un racimo, lo lleva a la casa, ese no come cosas contaminadas porque no le echa nada. No. Eso es lo que hace, que él siembra ahí, lo tapa y sigue. Mira, la costumbre de que nosotros teníamos, de cuando yo estaba muy joven, mis padres, especialmente mi padre, agricultor primero, después fue policía, después estuvo inmerso en actividades ya, pero cuando volvió de nuevo al campo a trabajar con nosotros, nos enseñó muchas actividades de campo, y gracias a él y a mi madre le dedicamos tiempo y ahí nos preparamos. Por eso las tierras de Tatico Enrique y el Cieguito de Nagua, para mí esas tierras han sido indudablemente la razón de nuestra existencia y que hoy hemos venido a exponer, porque es tanta la riqueza en esa zona que nosotros compartíamos con Tatico Enrique, con el Cieguito de Nagua y con esa población, quienes eran amigos personales de mis padres. Entonces nos enseñaron a tener un conuco, que es el término que nosotros en el campo, los campesinos pueblerinos como este humilde servidor, acostumbramos a tener una hortaliza en la casa, donde conseguíamos el tomate, el ají, la lechuga, el pepino, la tallota y todos esos rubros que usted señala, Marino, nosotros lo cultivábamos de manera orgánica, y nuestros padres lo que nos hacían uso era de la madera vieja, de hojaraca, de biomasa, de estiércol, y preparar eso para como abono de una manera natural, sin ningún tipo de contaminación. En la exposición anterior de nuestra presentación en este programa, habíamos hablado de las sanguijuelas que existían en abundancia en esa época, porque no habían agrotóxicos, porque prácticamente no se cultivaba arroz, ni ningún cultivo en la ciénaga que demandara ese tipo de contaminación. En consecuencia, la biodiversidad del suelo
era tan rica y tan importante que nosotros podíamos convivir y compartir con ellos. Quedan 5 minutos, porque tenemos que ir. Paramos allí para que continuemos más adelante, o tú quieres dar un mensaje, o te hacemos preguntas y debatimos aquí. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, quiero presentar una imagen importantísima, que son los % de la contaminación que hemos podido estudiar. Ahí tenemos la 570 y algo. Las imágenes posteriores, él la tiene en... ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice? Ve hablando mientras yo lo vea. Sí, ok. Ahí lo que se habla es el % estimado de xenobióticos bioacumulados en República Dominicana. Tiene unas barras que habla de un 70%. Exactamente, gracias. Miren, si observamos, ahí tenemos que un 70% de la contaminación en República Dominicana es por los agropecuarios. Un 13% por los cosméticos. Las damas que van al salón creen que le están poniendo bonita. Sí, la están engañando, la están crucificando y la están llevando al cementerio. Un 13%. Las mujeres todas las semanas, 2 veces, y otras van con más frecuencia al salón, y todo eso que ellas utilizan está cargado de metales pesados y de agrotóxicos. De ahí vienen los cánceres. Totalmente, pero solamente usted tiene que visitar y hacer una investigación de las damas que se dedican a ese tipo de actividad en los famosos salones de belleza. 8% productos de uso del hogar. Un 5% en la medicina, que también vienen de los laboratorios de la petroquímica. Y otro 4% que es el pollution de la ciudad. Por ejemplo, el que vive en el campo no tiene tanta contaminación del pollution de los vehículos, de la goma, del monóxido de carbono, de las emisiones que emite un vehículo con hidrocarburos. O sea, y el que vende la gasolina, el que echa la Exactamente. gasolina. Entonces, ese me da un 100%, 70 más 13 más 8 más 5 más 4, un 100%. Lo que quiere decir que la agropecuaria en nuestro país es la de mayor contaminación hacia la población humana hoy en día. Permítame darle este dato respecto a lo que está hablando. Esto, digamos, yo tengo acceso por una de las universidades en las que estudié a contadores, ¿no? Y de datos mundiales. Este en particular, que es la liberación, le voy a hablar de la liberación, le voy a decir exactamente lo que dice aquí, de medio ambiente relacionado con lo agrícola. 2.245.544 toneladas de productos químicos tóxicos liberados a los suelos relacionados con la agricultura. Al día de hoy, en lo que va de este año. Míralo ahí. 2.245.000 toneladas. En lo que va de año. En lo que va de año. Yo quiero hacer una pregunta y quiero cerrar con esto y que tú seas de manera enfática, porque le hicimos una pregunta pero se quedó en el aire. ¿Cuál? Cuando tú presentas este proyecto, que lo has dicho que lo has presentado anual en el Ministerio de Agricultura, y no pasa, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es un silencio, la respuesta es dame el papel. No hay recursos, no podemos apoyarte en eso. Hay que esperar ayuda que vienen del extranjero, no se sabe cuándo, y todo es un soñar, y todo es en el aire, y todo es nada concreto, nada preciso. Y eso indigna a uno, lo irrita, y llega un momento en que uno se siente impotente frente a las autoridades y frente a quienes tienen que tener la responsabilidad y la gallardía de hacer el esfuerzo. Pero lamentablemente una golondrina no levanta temporada. Y el Ministerio de Medio Ambiente tendría que ver también. Bien, gracias. ¿Cuáles son los ministerios que lo dijimos la vez pasada? La vez pasada nosotros hablamos, y en este caso yo voy a agradecerte. Tú lo tienes en tu WhatsApp. Por favor. Es una propuesta que quiero que ustedes se hagan, que eso que estamos presentando, no, ya eso no existe, ya eso se disolvió. Eso es agricultura. Ya un decreto disolvió el Instituto Agrario y todo pasó a agricultura. Pero quien debe encabezar lo que Omar va a presentar ahora como propuesta, sin fines de lucro como el LICA. sí, pero es
el Estado Dominicano. No es el ICA, ni Juana, ni Pedro, ni María, ni una ayuda internacional. Es los dominicanos con gobierno y con Estado dominicano que tenemos que elaborar un plan, y ahí hay una propuesta que yo voy a agradecer que la dé a conocer. Y lo voy a colocar en todos los cortes que vamos a sacar para las redes. Dice, Unidad Técnica Interinstitucional Nacional para la Producción de Alimentos Nutracéuticos. Creación, esta es la propuesta, creación de la Unidad Técnica Interinstitucional Nacional para la Producción de Alimentos Nutracéuticos, integrada por agrónomos, agroecologistas, bionaturistas, médicos nutriólogos, veterinarios, subtécnicos, hidrólogos, geólogos, bioanalistas, laboratoristas, especialistas en comercialización internacional. Dicha unidad técnica deberá tener sus oficinas en operaciones funcional en el Ministerio de Agricultura. Esa es la propuesta que debe ejecutarse de manera gallarda, porque tenemos médicos, nutricionistas, tenemos agrónomos, agroecologistas, tenemos medioambientalistas, toda esa personalidad, óyeme, todo el equipo técnico lo tenemos. Tenemos recursos naturales en República Dominicana inmensos. O sea, todas las condiciones están dadas. Lo que necesitamos es voluntad política y decisión de Estado. No es un asunto de relajo. Ya hay demasiada gente enferma que no tienen los recursos necesarios económicos para solventar y enfrentar una enfermedad degenerativa como el cáncer, como el Alzheimer, como la Parkinson. Pero los humildes no vienen a estos medios porque ustedes, lamentablemente, ellos no tienen esa compenetración ni esa facilidad de estar aquí con Marino, con Omar, con Alexis, me doy a entender. Entonces, Alejandro, esta población dominicana necesita de tener gente como ustedes y como nosotros, unificados para ese servicio que el pueblo necesita y a grito lo está demandando, nosotros podamos llevarlo a cabo junto con las autoridades de gobierno y del Estado Dominicano. Es correcto. Yo quiero decir algo y creo que creo que sabes la respuesta. Creo que es más económico para el Estado agarrar esta propuesta, trabajar de donde empieza todo este envenenamiento, que financiar y subsidiar a todos los enfermos que tenemos hoy día en hospital. Una relación siempre es una relación de 10 a 1. Si usted habla de las drogas, siempre que usted ataque el problema de base, en vez de estar persiguiendo narcotraficantes o no sé qué, que usted ataque a toda esa gente con psicología, con psiquiatría, siempre que usted ataque el tema de los alimentos, los suelos, contaminación, y China lo probó y lo hizo. Chino está saliendo de todas las plantas de carbón. Bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. Gracias por la asistencia. El próximo miércoles vamos a seguir con continuidad, porque esta información va a llegar a donde tiene que llegar y le vamos a buscar solución. Goodbye. Esto fue todo por hoy. Don Marino, gracias. Gerson, señor Alonso y Alexis. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Cansado de la misma vieja rutina radial? ¡Aburrido! ¿Buscas algo diferente? ¿Algo que te haga pensar, reír y sentir? Eso suena bien. Entonces estás listo para A Toda Marcha. Somos un grupo de profesionales apasionados que no le tememos a la frescura, la irreverencia y la honestidad. Eso me gusta. Abordamos temas actuales con una perspectiva única, sin pelos en la lengua, pero siempre con seriedad y respeto. Sí que sí. Somos un equipo de comentaristas talentosos y audaces. A Toda Marcha. La dosis de aire fresco que la radio necesita. A Toda Marcha. ¿Cansado de la misma vieja rutina radial? ¡Aburrido! ¿Buscas algo diferente? ¿Algo que te haga pensar, reír y sentir? Eso suena bien. Entonces estás listo para A Toda Marcha. Somos un grupo de profesionales apasionados que no le tememos a la frescura, la irreverencia y la honestidad. Eso me gusta. Abordamos temas actuales con una perspectiva única, sin pelos en la lengua, pero siempre con seriedad y respeto. Sí que sí. Somos un equipo de comentaristas talentosos y audaces. A Toda Marcha. La dosis de aire fresco que la radio necesita. A Toda Marcha.